nos parecía interesante cerrar el evento con una mirada interdisciplinaria y también de distintos roles de diferentes actores que están jugando hoy alrededor de políticas, implementación, formación en datos, y por eso nos parecía bueno poner un poco su óptica también de esa perspectiva en el cierre del evento. En particular, bueno, quería iniciar con Virginia la conversación. AGCI, como muchos saben, ya hace un montón de años viene trabajando alrededor de diferentes aspectos relacionados a datos, desde normativa en protección, apertura de datos, seguridad de la información, etcétera, desde políticas de datos, inteligencia artificial. Y entonces un poco era mirando un poco para atrás, ir teniendo como tu visión de cómo esas cosas que han pasado en el tiempo desde hace un montón de rato han aportado, ¿sí? con una mirada también conjunta de todas esas cosas a aspectos de transformación digital en particular en el gobierno. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, felicitar a la primer Congreso de Gestión de Datos y a Dama por Uruguay, que creo que corresponde, y gracias por la invitación. Y bueno, creo que un poco también este evento mostró muchísimo avance y muchísimos casos reales y mucha, como se le dice, hay otros países que usan muchas veces el término de champion, y los campeones, ¿no? Y creo que acá justamente los ejemplos que tuvieron, no es un tema que Uruguay lógicamente no nos sienta mucho ese rol, y bueno, y menos en una previa de Uruguay y Argentina, pero bueno. Pero en definitiva el hecho fueron casos donde realmente estamos viendo avances reales, implementación real, y que creo que vale la pena festejarlo y celebrarlo, ¿no? Y creo que es producto de un proceso de muchos años de muchos actores. Yo creo que el tema de los datos y la información forma parte de la base de la gestión de los servicios públicos, ¿tá? O sea, en todo sentido se vio muchos ejemplos a nivel de lo que es para beneficio económico, para beneficio social, para servir a la gente. Y digo, más que un aporte, yo creo que las políticas que hemos tomado, digo, nosotros y estos pioneros y estos organismos que han avanzado muchísimo, porque muchos incluso empezaron antes que incluso lo que existía la agencia, más que un aporte, fueron fundamentales. O sea, no entiendo que la política no podría haber una política de transformación digital sin una buena base de una política de datos, ¿tá? Y entonces, haciendo un poco repaso, como comentabas, el tema de regular, por un lado, lo que es un dato personal, ¿tá? Digo, perdón que caigan esos casos, pero en definitiva, sin esas bases sólidas para poder avanzar, porque uno ve a veces la punta del iceberg de la información que se publica, bueno, entonces el hecho de saber que es un dato personal, cómo debe estar solicitado el consentimiento, cómo es su tratamiento y cómo puede ser intercambiado, es una política ya definida y que Uruguay tiene como base sólida. El tema de definir el alcance de qué es información pública, ¿no? Y cuáles son las excepciones, y sobre todo eso nos da pie a qué datos pueden ser públicos, ¿no? En ese sentido también se tomó como diseño eso lo que fue la implementación de una plataforma de interoperabilidad en el sector público, que definió estándares de intercambio, que definió estandarización de datos, codificaciones, ¿no? Metadatos para poder intercambiar. Eso también fueron bases de esas políticas que se implementaron hace muchos años, ya desde 2008, 2009, y que son utilizadas por todos los diferentes organismos. ¿Cuáles son los niveles de seguridad que tenemos que guardar los datos, ¿no? Y todo el tema de lo que es la ciberseguridad ahora y todos los niveles de seguridad, pautas para lo que es apertura por defecto, que se visualizó muy bien en lo que fue la presentación previa, el tema de catálogos abiertos, cómo se publican los datos, el tema de servicios utilizados por terceros, todo eso son realidades, son cosas definidas que se están utilizando y aplicando desde hace muchos años. Y en ese marco, un sinnúmero de recomendaciones, buenas prácticas, capacitaciones que sirvieron para generar capacidades en los organismos, ¿no? Yo creo que eso es parte de la vida. Y eso nos habilitó a avanzar en forma responsable, en forma segura y en forma confiable, tener catálogo de datos, de la misma forma que a nivel de más de 2.400 conjuntos de datos que tenemos publicados de más de 80 organismos que están publicando y abriendo datos. Se están publicando servicios en la plataforma, tenemos más de 200 organismos publicando y consumiendo servicios. Cómo se requiere el consentimiento, cómo se tiene que herramientas para desasociar o anonimizar datos, ¿no? Son todas cosas que ya parecen como algo histórico, pero es lo que utilizamos en el día a día en toda nuestra gestión de datos, ¿no? Entonces, realizar intercambios, cómo se realizan para mejorar servicios. Bueno, entonces, creo que eso es. Y ahora ya estamos en un nivel de, bueno, armar tableros, armar visualizaciones, hacer intercambio, ¿no? Lograr esa interoperabilidad o ese análisis o analítica de datos, big data, bueno, y obviamente, si nos podemos hablar de lo que es los datos para la inteligencia artificial, el procesamiento de datos,
es clave. Entonces yo creo que todo esto que comenté, que son parte de esa política que se fue construyendo y se fueron incorporando a lo largo de todos estos años, hace, no me imagino, a muchos de los ejemplos que se mostraron de lo que es el ciclo de vida de datos, la gestión del dato, ¿no? El tema seguridad, el tema confianza, el tema privacidad, el tema seguridad, el tema estandarización y todo eso, todo lo que es buenas prácticas y capacidades, ¿no?, de la gente. Entonces creo que eso ha sido parte del beneficio, ¿no?, o los aportes, o la base fundamental para buena política de transformación digital con datos que hemos logrado en este periodo. Y más allá, yo diría que aporte más allá del sector público, ¿no? En algunos aspectos creo que, por ejemplo, el tema privacidad y eso impacta al sector privado también. Así que, pero quedaría por ahí. Bien, gracias. Bien. Juan, Virginia ha comentado un montón de historia, ¿no?, y de generar capacidades en el mundo público. También la academia, ¿no? La academia ha evolucionado y ha generado un montón de oferta también en cuanto a esta formación de estas temáticas, ¿no? ¿Vos cómo lo ves? Sí, tal cual. Primero agradezco la invitación y celebro la iniciativa. Un gusto poder compartir este tiempo con ustedes. Sí, reflexionando sobre este proceso, yo diría que en principio empezamos como desde el perfeccionamiento o la reorientación de algunos profesionales que tenían recorridos distintos y se fue como viendo la necesidad de generar cursos específicos hacia la consolidación de propuestas de posgrado, ¿no? Y en ese sentido creo que el proceso también tuvo que ver con cómo el mercado laboral se fue transformando y en ese sentido también cómo los centros educativos, las universidades en particular, fuimos acompañando esas propuestas, ¿no? Desde generar propuestas de posgrado y ya no pensar solo una única propuesta, a también empezar a traspasarlo a las propuestas de grado, ¿no? Y ese es un proceso que hoy en Uruguay la UCU y otras universidades también están recorriendo. Y a su vez es un proceso internacional, ¿sí? En el proceso que a mí me ha tocado recorrer en el último año, en diálogo con muchas universidades del exterior, he visto varios programas de grado, de posgrado, de maestría, de curso de perfeccionamiento, como puede ser un curso de educación continua para pensar cómo los profesionales siguen incorporando nuevas herramientas y a su vez trascendiendo los perfiles profesionales que tradicionalmente uno piensa que están en estas áreas, ¿no? Eso me parece que es importante. Ya propuestas de grado que no solo están asociadas a una facultad de ingeniería, a una facultad de tecnología, sino propuestas de grado que están a nivel de facultad de ciencias empresariales, ciencias económicas. Eso pasa también en todos lados, en particular yo me tocó mucho trabajar con universidades de España que tienen propuestas de características similares y creo que es un proceso como bien interesante que estamos como observando, que se está traduciendo a la propuesta de grado. Y lo que sucede también es que una vez que una propuesta formativa se consolida, permea las propuestas que ya existen. Quiero decir con esto, un administrador de empresas, un ingeniero en informática o otras profesiones que podría poner como ejemplo, incorporan nuevas tecnologías, nuevas técnicas que traen que el hecho de que existe este tipo de propuestas hoy en las universidades, ¿no? Nosotros, más allá de las propuestas de grado y de posgrado que mencionaba, en todas las propuestas de la Facultad de Empresas o la Facultad de Ingeniería tenemos cursos que están orientados como en esta dirección. En ese sentido, sí, igual creo que es importante como seguir avanzando y seguir reflexionando sobre lo que refiere a la gestión de datos, a temas de gobernanza, de calidad, al uso estratégico de los datos a nivel de los negocios y de las empresas, porque mucho de la parte que nosotros nos concentramos es en la analítica, en la aplicación, en el uso de herramientas, pero bueno, creo que ahí también hay procesos como para seguir reflexionando y profundizando y acercando los conocimientos. En ese sentido, el uso de casos, el poder discutir experiencias como la que se conversaron hoy, creo que también para los estudiantes es la forma que les resulta más cercano. Estoy pensando en estudiantes en general, no en estudiantes que tienen, capaz que vienen de sectores como de tecnología, que tienen como una vocación más natural por estos temas, sino en una formación un poco más general, acercar casos, poder discutir sobre las implicancias y la gestión de las decisiones que tienen que ver con la gobernanza, con la calidad. Bueno, eso creo que son procesos interesantes que si se discuten a través de casos, de situaciones lo más reales posibles, también conectan y son la mejor forma de que se entusiasmen en ese tipo de propuestas educativas. Y a su vez, y con esto ya cedo la palabra, creo que lo otro interesante es los conocimientos y las habilidades que surgen entre la interacción entre lo tecnológico, los datos y las áreas de negocio, no como alguien que sabe un poco de cada cosa, sino como un conocimiento específico que surge en ese diálogo entre ambos mundos. Me parece que ahí hay todavía camino para ir recorriendo y que en la medida de lo posible que el sector productivo, las industrias,
podamos acercarlas hacia las propuestas universitarias, ya sea a través de los docentes o a través de acercar sus casos, los proyectos que trabajan. También vamos a tener futuros profesionales que ya desde los puestos de entrada van a integrar esta visión. Excelente, bien, muchísimas gracias. Guille, bueno, Virginia contaba de la historia, ¿no? Normativa, generar cimientos, ir avanzando en políticas. Juan contaba de formación, también de esta oferta que se está generando, se ha ido generando. ¿Vos cómo lo ves desde la industria, ¿no? Desde lo que la industria le puede ofrecer a sus clientes o los clientes reclaman en cuanto a aspectos de gestión y gobernanza de datos en este tiempo? Bien, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. También felicitarnos. La verdad que buenísimo esta iniciativa, este primer evento. Los que somos apasionados de los datos también, como Juanjo, y venimos ya hace muchísimos años en esto. La verdad que es una alegría ver esta sala llena, ver los casos de clientes, el camino recorrido. O sea, estoy convencido de que podemos construir un mundo mejor mediante el uso inteligente de los datos, digamos, ¿no? Y esa es un poco también la misión y el propósito como empresa. Pero el comienzo no fue fácil, digamos, ¿no? Para que tengan una idea, Quanan, más de 40 años implementando este tipo de proyectos de datos. De repente muchos conocen el proyecto de Urusib, para la primera presidencia acá de Sanguinetti. No existía internet, no existían las interfaces gráficas, pero se hizo un sistema donde el presidente de la República tenía un tablero de indicadores con lo que le interesaba a él, ¿no? Los litros de leche que se vendían, los kilowatts, y así fuimos evolucionando, ¿no? En particular, yo hace más de 25 años que estoy en este tema, y al principio, obviamente, cuando íbamos con las empresas, ni siquiera eran conscientes del valor de sus datos. Teníamos que usar a veces mucho más tiempo en vender el producto que en la implementación. Le pedíamos hasta los datos, dame los datos de venta, le hacíamos el modelo. ¿Puedo hacer todo esto? Y ahí los primeros early adopters, digamos, empezaron a incorporar esta tecnología. Pero nadie hablaba de calidad, de gobernanza, no, nada. Lo que querían era, bueno, algo de valor hacia los datos, ¿no? Después vino el tema del año 2000, ¿no? Que se caían todos los sistemas, la implementación de los ERP. Después del año 2000 empezaron a realmente decir, bueno, a ver qué jugo podemos sacar. Pero otro ejemplo, Ministerio de Salud Pública, un proyecto muy importante, hicimos en el año 2001, 2002. Estadísticas de nacimientos, ¿dónde están? Era una base de datos Access en una máquina que no tenía conexión a internet, a la red. Digo, pero se te rompe el disco, perdemos todos los datos de los nacimientos. Sí, esa es la realidad, ¿no? Para que valoremos dónde estamos hoy. Estadísticas del SIDA, un cuaderno. Un cuaderno me trajeron las estadísticas del SIDA. Entonces, bueno, si había que remarla, ¿no? en esos proyectos, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí se fue concientizando, no solo a nivel tecnológico, a nivel de las áreas de negocio, a nivel de los CEOs, de invertir más en este tipo de soluciones y en invertir en los cimientos, ¿no? Porque lo que pasaba es que todo el mundo venía y quería el penthouse, ¿no? Con vista al mar, sí, quiero el sistema de indicadores, quiero el sistema de inteligencia artificial o de ciencia de datos, pero no invertían en los cimientos, en todo lo que hoy mostraron, ¿no? En la gobernanza, en la calidad. Si no tenemos las bases sólidas, después se nos cae el edificio. Pero bueno, ya hace 10 años que realmente vimos una transformación acá, no solo en el mercado uruguayo, en la región, y para nosotros es muy positivo, digamos, ¿no? Que haya conciencia de invertir en estos temas, porque eso permite que después las soluciones sean mucho más rápidas. Como decía, no, y esto es un camino, ¿no? No es un proyecto que empieza y termina. Pero les puedo poner ejemplo, cuando viene una tormenta, en una empresa, si tenemos una buena gestión, una buena calidad de datos consolidada, una buena piscina, o como le querramos el data lake, el warehouse, como le quieran llamar, pero cuando tenemos eso consolidado, dar resultados rápidos es mucho más fácil. Y les pongo ejemplo de 20.000 empresas, pero ejemplo de lo que pasó acá. En la pandemia, vino el presidente y dijo, quiero libertad responsable, no quiero que estén en cuarentena. Pero para eso había que medirlo. Y bueno, por suerte, con Antel, que veníamos trabajando hace muchos años, ya tenían una gran repositorio de datos con todo el tema de Big Data, con la movilidad de la población. Y en menos de una semana el presidente tenía la realidad de lo que estaba pasando en el país, por departamento, los mayores de 60, menores, cómo era la movilidad. También todo lo que he trabajado de la GESIC, Salud UI, lo que hicimos a nivel de la vacunación. Uruguay fue uno de los primeros países que tuvo un sistema de vacunación, de la efectividad de vacunación en tiempo real. Vinieron de Estados Unidos el CDC para ver el caso de éxito de acá. Entonces, muchísimos ejemplos de cómo cuando uno tiene unas bases sólidas puede dar resultados rápidos, ¿no? O sea que la verdad que una satisfacción muy grande de ver este camino. Obviamente queda mucho por recorrer, pero creo que tenemos las bases sólidas desde el gobierno, todo lo que se está haciendo en la GESIC, en Salud y en distintas organizaciones, lo que están haciendo a nivel de las empresas.
La educación también, que es muy importante. O sea, nosotros el 30-40% de nuestro equipo no es técnico. Obviamente vienen de otras carreras, contadores, economistas, licenciados en administración. Por eso es fundamental tener carreras también que apalanquen y que vean el valor de los datos, porque hoy a veces no podemos crecer más porque no tenemos gente formada en esto. Por eso también es fundamental este tipo de cosas. Gracias. Virginia, nos contabas al inicio, bueno, un poco de lo que pasó, ¿no? Hace un par de semanas fue el Atacamp y 10 años también de esa actividad. Hace algunas semanas atrás la revisión de la estrategia de inteligencia artificial en conjunto con generar una política nacional de datos. La rendición de cuentas que puso sobre la mesa pidiendo a GESIC, que da recomendaciones al legislativo de cómo regular en IA. ¿Qué se viene? Contarnos un poco cómo están viviendo ese proceso y esas revisiones o esas reelaboraciones de políticas que van a poner sobre la mesa. Buenísimo, sí, gracias por la oportunidad. Y bueno, creo que un poco también hay un tema que no dije en la primera parte, pero que por un poco por el rol que sí que tenemos y bueno, dando continuidad un poco a lo que son las presentaciones, los diferentes casos. O sea, nuestro desafío es justamente como una política país, que todos los organismos públicos, ¿no?, mirándolos del gobierno, podamos avanzar, ¿no?, y lograr esos niveles no diría de excelencia, pero sí de una buena procesos de gestión de calidad de datos y usar los datos en todo nivel. Y cuando estamos hablando de todos los organismos, hablo de administración central, de los ministerios, gobiernos locales, departamentales, ¿no? Todo el Estado, por el legislativo, policial. Y bueno, y también creo que hay una estrategia también de que el sector privado también se fortalezca y trabaje en ese sentido, porque hay muchos aspectos que son vinculados a la confianza, a la responsabilidad de los datos, a datos nuestros, que todos tenemos que estar involucrados. Entonces, creo que ese es el desafío más grande. O sea, copiar, emular y saber que se puede con los buenos ejemplos, pero ayudar, cómo logramos todos ayudar a que todos estemos en ese nivel, porque la realidad es, podemos tener muchos paneles de muchos casos donde la situación todavía sigue siendo capaz que el papel, ¿no? Entonces, no digas diciendo más números, porque si no, no voy a decir que estudiamos juntos, porque si no la sacan, la da el toque de los dos, con toda la historia que contaste. Entonces, pero Juanjo pues fue nuestro profesor. Eso es verdad, O sea, eso es verdad. Somos unos pibes. Somos unos pibes, exacto, eso me encanta. Bien. Exactamente. Entonces, bueno, siendo a la pregunta de novedades y hacia dónde vamos, bueno, como bien decías, estamos en un proceso, por eso con esa visión transversal y global a nivel de lo que es este país, de construcción de 2 estrategias nacionales vinculadas a lo que es inteligencia artificial y datos, que la estamos trabajando en paralelo, en conjunto, porque están muy vinculadas. Obviamente no hay que decir de que, no hace falta decir que con el tema de inteligencia artificial los datos están absolutamente involucrados en ese aspecto. Y lo que estamos ahora, bueno, estamos en un proceso que empezó hace unos meses, que estamos recibiendo ya en el orden de aportes de más de 400 personas que están formando parte también de toda una comunidad muy amplia. Seguramente muchos de ustedes han participado, tanto sociedad civil, academia, sector privado y el gobierno, con aportes de hacia dónde, bueno, qué cosas, qué líneas, cuando hablamos de una estrategia, es bueno, cuáles son los desafíos que tenemos en el mediano y largo plazo, qué líneas de trabajo específicas tenemos que instrumentar, dónde tenemos que poner recursos, dónde tenemos que priorizar planes de acción. Algunos impulsados por la propia GESIC, porque somos un rol transversal de avanzar, y otros que son de cómo movemos esa aguja, ¿no?, en todos los organismos, ¿no?, y cómo logramos esos niveles que estuvimos viendo en el día de hoy. A manera de spoiler, ¿no?, hay algunos de los temas que han surgido con mucha fuerza que complementan todo lo que ya tenemos, ¿no?, porque en definitiva se habló también de fortalecer la privacidad, fortalecer el acceso, pero bueno, esas cosas ya existen. Lo que hay que ahí es darle, acelerar el cumplimiento y darle el conocimiento y que se empiecen a implementar. Entonces, la idea es lo que hay que fortalecer la institucionalidad y la gobernanza, ¿tá? Es un tema que se viene discutiendo mucho y sobre todo con el tema de IA mucho más y la gobernanza de datos, ¿tá? O sea, generar roles de supervisión y de control, ¿no? O sea, empezar a monitorear que realmente todas estas buenas prácticas y todas estas temas de responsabilidad y uso de los datos se estén cumpliendo, ¿no? Que todavía existen algunos desafíos, ¿tá? Y también lograr, por ejemplo, que de todo lo que decíamos, que hablamos antes, bueno, que se cumplan y que también seamos transparentes de cómo lo estamos haciendo, rendir cuentas con respecto a eso, sobre todo desde el sector público. Avanzar en lo que es la implementación de políticas de datos en todos los organismos. Vimos casos que ya lo tienen, pero no todos lo tienen, y bueno, obviamente eso es una de las cosas que surgió bastante frecuentemente, y bueno, pensamos que puede ser una de las líneas para promover auditorías internas, regulares, ¿no?, para evaluar el cumplimiento y controles de todas estas cosas, ¿no? De bueno, tenemos los recursos, tenemos las capacidades, tenemos una buena gestión, tenemos la estandarización, estamos dando cumplimiento a la normativa.
tener datos de referencia y datos maestros, que es algo que venimos hablando desde mucho en la agencia, se ha avanzado mucho, pero también se sigue teniendo necesidad de más. O sea, lograr esa economía de escala y esa eficiencia a nivel del Estado, de no estar duplicando, ¿no? Y teniendo, hay ciertos datos que son estándar y comunes para todos, el tema de catálogos, de metadatos, bueno, ¿dónde están los datos? ¿Quién tiene los datos para poder reutilizarlos e interoperar de una forma más fuerte? Y bueno, y también fortalecer plataformas de análisis de datos también de una forma centralizada, de una forma más eficiente, ¿no? Nosotros, como decía, no todos capaz que tienen la capacidad, los presupuestos para poder tener esas infraestructuras y plataformas. Hay organizaciones mucho más fuertes y otras más débiles. Y además también, a veces, aun por más que se tenga la capacidad, a veces no hace sentido que en el Estado tengamos 40, 50 organismos que tengan implementada una plataforma de análisis de datos con herramientas. La idea es justamente hacer esa economía y esa gestión transversal a nivel de todo el Estado. Y eso hace a nivel de costos y eficiencia nos hace mucho más, más fuertes, ¿no? Entonces, esas son algunas de las líneas que han sonado más como algo que está tan leve, ¿no? Y que tenemos que reforzar y que viene por ese lado. Y también, bueno, como les decía, estamos trabajando justamente con el tema de estrategia y datos. En el marco de la IA también se agregan, y ya voy redondeando, el tema de todo el impulso que está dando el tema de la inteligencia artificial y obviamente el posicionamiento que ha tomado este tema a nivel global, que no vale la pena repetirlo. Creo que es una excelente oportunidad donde se puso de nuevo sobre la mesa la importancia de la gobernanza de datos, ¿tá? Entonces creo que eso nos ha servido para estar hablando muchísimo más de la necesidad de la gobernanza de datos en el marco de la IA, pero en realidad esa gobernanza de datos va a ser para cualquier gestión de datos, información que tengamos en los organismos. Entonces yo creo que hay que aprovechar ese tren, ¿tá? Entonces en ese sentido incorporar con más fuerza el concepto, bueno, de aspectos éticos, el tema de privacidad, el tema de no discriminación, el tema de sesgos, todo el tema de el valor y la calidad de los datos, que lo vinimos hablando todo en el correr de este tiempo, como líneas claves que también tenemos que contemplar, ¿no? Entonces, a nivel de novedad, ya algo dijiste, pero bueno, yo te digo el número de la ley, que vos no lo sabés. Bueno, ahora las mesas se comentó que había una posibilidad de incorporar en rendición de cuentas temas para reforzar esto que estamos hablando y que le estoy transmitiendo. Bueno, ya ahora podemos decir que tenemos una ley, que es la 20.212, que es la ley de presupuesto nacional que ya se aprobó el 6 de noviembre, donde hay dos artículos, el 74 y el 75, que justamente ponen sobre la mesa, ¿no? Hay un compromiso de justamente diseñar y contar con estrategias de la inteligencia artificial y datos, y bueno, y además, obviamente, con todo un proceso de seguimiento, de participación, ¿no? de convocar a comisiones, con grupos de trabajo, de consejos asesores multi-stakeholder, y que tiene un ámbito también tanto el público como el privado, y bueno, y también que hay reportes a nivel de, bueno, cómo vamos a avanzar en eso, cómo va a ser la implementación, y también el tema de la creación y promover espacios de sandbox, no se llama sandbox, bueno, pusimos sandbox, pero bueno, de espacios de prueba y contextos seguros para avanzar en ese sentido, que es un poco lo que... Y eso como que nos fortalece y nos da los marcos para también decir, bueno, tenemos que seguir avanzando en esa dirección. Así que bueno, eso es un poco la idea. Bueno, y un poco terminando, y quiero asociándolo un poco a un tema que se comentó también con respecto a las capacidades, ¿no? Que el tema, obviamente, el tema de que también surgió, o sea, otro de los puntos que surgió muchísimo en las mesas es, bueno, formación, capacidades, recursos, ¿no? De todos los ámbitos, ¿no? De la academia, bueno, cómo generar carreras, del sector privado, cómo lograr fortalecer, cómo trabajar esa sinergia del público y privado, porque no hay... Creo que justamente hay que lograr esa colaboración para que podamos complementarnos y no tener que estar todos atrás del mismo esfuerzo. Entonces, bueno, yo creo que con respecto a eso, obviamente uno de los desafíos es seguir generando capacidades a nivel en las instituciones, o sea, contar con los recursos, empezando por ahí, y retener personal, es parte de las estrategias, por lo menos del sector público, que es parte de los desafíos que estamos teniendo en el tema de datos, ciberseguridad y temas tecnológicos. Contar con capacitar de forma constante los recursos humanos, y creo, y como se comentó mucho anteriormente, no solo los tecnológicos, sino a nivel de toda la organización. Eso también es otro de los desafíos, que a veces salirnos de esto, que esto es un tema de tecnología, obviamente, entonces en definitiva tiene que haber una estrategia fuerte a nivel de toda la organización, ¿tá? Y también con una visión amplia, un poco como les decía hace un rato, vinculado a todo el tema de derecho, social y una visión capacitar en tecnología, pero capacitar en derecho, capacitar en temas aspectos legales y temas sociales. O sea, es integral esta visión de la gobernanza de datos y del uso y la gestión de datos. Y bueno, y crear procesos sostenibles dentro de la organización, ¿no? Creo que tenemos que apostar a la gente, pero también tenemos que crear institucionalidad y procesos sostenibles que las personas pueden ir variando, pueden pasar, pero tiene que haber una sostenibilidad dentro de la organización. Y eso es otra de las líneas fuertes que creo que apostamos en la próxima estrategia. Excelente, muchas gracias. Juan, vuelvo contigo. Hoy te preguntaba un poco de
de la oferta que viene generando, ¿no? Y sobre el final de la pregunta hablabas de lo multidisciplinario que está haciendo. ¿Cómo están viendo la demanda, ¿no? ¿Quién está pidiendo esto? Y en esa diversidad, se me ocurría ahora, ¿qué está pasando en el aula cuando se junta gente de negocio y técnica a pensar arriba de lo mismo, ¿no? Buenísimo. Bueno, lo primero que uno piensa, obviamente, es la gente más técnica, la gente que viene del sector de tecnología, de la informática. Pero, por ejemplo, las ofertas de posgrado tienen una fuerte participación de estudiantes que vienen de otros sectores y rubros. Obviamente la parte de economía, de empresas, es uno de los protagonistas, pero también desde área de salud, por ejemplo, hay mucho interés. Eso también para mí fue algo interesante, digamos, de recorrer las experiencias internacionales, de cómo las ciencias sociales, el área de salud, también tenían fuertes experiencias en el uso de los datos, pero también empezando a cuestionarse y a reflexionar sobre cómo esos datos se gestionaban, se gobernaban, se cuidaba la calidad, ¿sí? Entonces, en ese proceso para mí fue muy interesante, una experiencia muy anecdótica, pero que conversando con una universidad que creó un programa de grado en analítica de negocio, me contaba que primero la crearon como una doble titulación, igual que en Uruguay tenemos muchas propuestas así, y la primera experiencia, yo no sé, pensé que iba a ser con administración de empresas, no sé, y fue con derecho. A mí me sorprendió y eso lo pongo como ejemplo, en el sentido de pensar que es algo como transversal, que cada vez tiene como más incidencia en todas las áreas. Y la otra experiencia que considero interesante y que tiene que ver también con lo que yo conozco más que los estudiantes de grado, nosotros tenemos una experiencia que es una experiencia de una especialización, un minor en Data Science, en ciencia de datos, y lo pueden cursar estudiantes de todas las carreras y se encuentran cursando cursos estudiantes del área de salud. Yo tengo un estudiante del área de recreación, obviamente los de economía, y eso enriquece mucho porque en definitiva pone en evidencia algo que ya es claro, que es la potencialidad que todas las disciplinas le están encontrando a los datos, y a su vez empezar a reflexionar de cómo las distintas organizaciones, las distintas políticas, programas que les toca trabajar, se va generando ese dato, dónde está, qué responsabilidades implica y cómo se tienen que ir adaptando las organizaciones para generarlo como un activo en la gestión, para las distintas gestiones que uno puede ir pensando. Y bueno, lo que me parece interesante de eso último nomás es que estamos hablando de estudiantes de 20 años, 19, que ya están y ya tienen eso presente y que quizás uno lo pregonamos esto mucho, pero ya los más jóvenes ya lo tienen más incorporado. Gracias. Guille, para cerrar, ¿qué ves de desafíos, ¿no? ¿Qué se nos viene para adelante y cómo desde la industria, qué desafíos ven y cómo también quizás piensan encararlos o ves que puede haber un camino para encararlos? Bien, bueno, estamos en el mundo el momento de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Como decía Virginia, y sin duda es un desafío encarar estas tecnologías con el tema ético, sesgos, pero la base es la gobernanza también para tenerlo estructurado, ¿no? Pero, a ver, para mí estamos muy bien, hay que festejar el camino y cómo los logros que estamos teniendo, pero también nosotros que participamos con proyectos en la región, en Estados Unidos, en Centroamérica, con algunos países, Estados Unidos, por ejemplo, hay clientes que están despegados, pero acá hay clientes que estamos 2 o 3 años por adelante de las cosas que vemos allá. Pero hay regiones como Centroamérica que sorprenden, ¿no? Países similares a Uruguay, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, y uno ve otra evolución, porque muchos están 2 o 3 años adelante, empresas que le están dando mucho, que ya le vienen dando importancia a este tema. Tienen un Chief Data Officer consolidado, tienen un área de, Ale, vos decías, tengo 3 personas para 4 grandes áreas. Hay organizaciones similares al bloque, tienen 40 personas con los Data Science, con el Data Engineer. Entonces, es un camino, digamos, pero saber que estamos bien, pero saber que podemos seguir mejorando. Y depende también de nosotros para convencer a las altas esferas de la organización para decir, bueno, hay que invertir en esto porque da los resultados que sabemos que da, digamos, ¿no? Después, otro aspecto para mí fundamental es la formación y las certificaciones. Por eso también está muy bueno todo lo de Dama, las certificaciones, motivarlos a todos a capacitarse y a certificarse. Para mí es el proceso que también hicimos varios en su momento con el PMI, ¿no? Y hoy todos nuestros gerentes, coordinadores son PMP formados, gestionan mejor los proyectos. Bueno, tenemos que tener muchos más certificados para gestionar mejor los datos. Incluso licitaciones internacionales que nos presentamos,
nos requerían que nuestros consultores estaban certificados, si no, ni siquiera podíamos postularnos. Y el nivel de inversión, ¿no? Veíamos proyectos en estos. En Centroamérica, digo, clientes que invierten millones de dólares en proyectos de gestión de datos, ¿no? No hay nada de inteligencia artificial y data science, no, es un proyecto de gobernanza, catálogo, MDM, pero es de gestión de datos. Acá todavía no vemos ese tipo de inversiones. Entonces, para mí es un punto que tenemos que evolucionar hacia eso, digamos. Y el otro tema, creo que estamos a nivel de yendo bien, lo que mostraron en la Intendencia, buenísimo, los datos abiertos, promover que otros construyan aplicaciones. Creo que es un camino que hay que extenderlo a otras organizaciones, que esos datos abiertos también sea consistente ese uso y esa publicación. Y sobre todo a nivel de empresas también, para que usen datos externos, que muchas veces incorpora otra visión y otro valor que le podemos dar a nuestros proyectos. Pero también a nivel del Estado. Nosotros que participamos con muchos clientes, a veces vemos que con el dato del cliente, todo lo que podría hacer y los datos están, y no es un tema técnico, es un tema político, pero creo que ahí como país podríamos apretar un poquito el acelerador, porque permitiría ser mucho más eficientes en muchas actividades del Estado, en dar un mejor servicio al ciudadano. Yo pongo siempre el ejemplo del CIAS, que varios seguramente lo conocen, pero para los que no, un proyecto que implementamos año 2010, ya hace 13 años. Sistema de información integrado para el área social. O sea, antes del CIAS, acá en Uruguay hay más de 40 organismos que dan prestaciones sociales, ¿no? El MIDES, el INAO, el Ministerio de Salud Pública, ACE, Cada uno daba con su visión, ¿no? Veo el árbol y con la plata que tengo hago lo mejor posible. Obviamente hoy hay una visión global, toda la información integrada. Antes pasaba que había familias que recibían 5 prestaciones sociales y familias que no recibían nada. Hoy hay una visión mucho más global. Se puede, de alguna forma, el dinero destinado a las prestaciones sociales usar de una forma más eficiente, y también las contraprestaciones sociales. ¿Tá? Que siempre dicen, bueno, le damos las asignaciones familiares, pero lleva a tus hijos al colegio. Antes, como no estaba conectado, de repente los hijos los anotaban a principio de año y a mitad de año los veíamos pidiendo los semáforos, lamentablemente. Hoy, por suerte, todo eso está controlado. Cuando vemos se quitaron las asignaciones familiares a 30.000 familias porque sus hijos no iban al colegio, es gracias a estos sistemas que están interconectados. Entonces ahí creo que hay un camino también para profundizar, digamos, ¿no? Entonces te diría que esas son las grandes líneas, me parece, donde deberíamos concentrarnos. O sea, estamos muy bien, como dice el maestro Tavares, ¿no? Festejemos el camino, pero bueno, hay deberes que también tenemos que seguir haciendo para seguir y liderar en este tema. Excelente, Guille. Muchas gracias. Bueno, gracias Virginia, gracias Juan, gracias por los aportes. Gracias también a ustedes por participar desde el inicio, por quedarse también hasta el final.